A ver si lo he entendido bien. ¿Cómo que se dan por perdidos 60.000 millones de euros? Mira, te lo explico. Yo tengo una hipoteca, que por cierto es de un piso, pero si sumo todas las letras del cuadro de amortización, al acabar habré pagado dos pisos, uno para mí y otro para el banco. De momento voy por la mitad. Pero si yo ahora me quedo sin trabajo y no puedo pagarlo, el banco me echa a la calle, se queda con mi piso y en algunas ocasiones además les deberé pasta. ¿Pero por qué ibas a quedarte sin trabajo? Pues por la crisis que los propios bancos han generado, especulando con su dinero y con el nuestro. Y durante mucho tiempo les ha ido muy bien, hasta que de repente ya no. Pero si a ti te desahucian por no pagar el piso, si a ellos les van mal las cosas, también tendrán que afrontar las consecuencias, ¿no? No. Si a ellos les van mal las cosas, el gobierno coge parte de nuestro dinero para prestárselo a ellos. Les hemos prestado dinero a ellos, pero eso es genial, ¿no? Porque ahora nos lo tendrán que devolver con intereses, como cuando es al revés y son ellos los que nos prestan a nosotros. No. Bueno, al menos nos lo devolverán rápido, ¿no? No. Bueno, pues por lo menos nos lo devolverán. Si el gobierno dijo que a nosotros no nos iba a costar nada. Que no cueste un euro al contribuyente. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca. Ya. Pues ahora el Banco de España dice esto. El Banco de España da por perdido 60.613 millones de dinero público inyectado a la banca entre 2009 y 2015. ¿En serio? No lo entiendo. Mira, pues es como si yo cojo el dinero para pagar nuestro alquiler y todos los meses, sin decírtelo, me lo juego a las tragaperras. Mientras gane, entonces lo repartiremos entre los dos. No, los beneficios son para mí. Ah, pues entonces si pierdes todo nuestro dinero, tendrás que pagar tú todo el alquiler, claro. Cuando pierdo, el gobierno coge más de tu dinero para pagar mi parte del alquiler. Pero si el gobierno está para protegerme a mí. A ti no, alma de cántaro. A ti no.